¿Piensas que la posición desde la cual miras tu propia neurodivergencia o miras al mundo neurodivergente influye sobre la idea que tienes de ti misma y tu identidad? ¿Crees que las definiciones o los conceptos oficiales sobre neurodivergencia y sobre los fenómenos que ocurren en torno a ella pueden afectar la construcción de tu identidad neurodivergente? Hola, hola, muy bienvenida al podcast Revoluciona tu neurodivergencia, un podcast para mujeres neurodivergentes sobreadaptadas que quieren expandir sus vidas desde su propio poder. Mi nombre es Marioli Paz, soy mujer neurodivergente y también terapeuta energética, y me decidí a crear este espacio como una invitación a observar, cuestionar y abrazar tu neurodivergencia así tal cual es, e inspirar en ti una automirada más compasiva e inclusiva para animarte a tomar acción desde tu propia naturaleza, en favor de tu bienestar integral, tu expansión y el de toda nuestra comunidad. En este episodio quiero compartir contigo algunas observaciones y reflexiones en torno a la reconstrucción de la identidad neurodivergente y su relación con los conceptos e ideas preponderantes actualmente sobre neurodivergencia. Si has llevado a cabo un proceso de diagnóstico o lo estás cursando en este momento, quizá te ha pasado que el ir comprendiendo cómo funciona un cerebro como el tuyo, por una parte te ha ayudado a liberarte de toneladas de culpa y autorreproches, porque has ido descubriendo que no hay nada malo contigo, y por otro lado te ha permitido mirarte a ti misma de otra forma, porque has podido dar respuesta y resignificar un sinfín de situaciones que por un montón de tiempo te tuvieron atrapada en el no saber por qué actuaste así, por qué pensaste u opinaste así, por qué sentiste así, en medio de muchas dudas e incertezas que te hacían repasar una y otra vez los hechos, las decisiones, lo dicho, lo no dicho. De alguna forma, el saber que neurológicamente todo eso tiene una razón, además de encender una llamita primigenia de autovalidación, también genera una sensación de orden, entre comillas, interno, en donde muchas de las piezas que antes flotaban a la deriva en un mar tormentoso de suposiciones y explicaciones a medias que no terminaban de convencerte, comienzan a unirse y a crear otras imágenes, otras historias que se sienten un poco más livianas y más cercanas a tu verdad. Y para la mayoría de las mujeres neurodivergentes, esta primera etapa es muy hermosa, es muy liberadora y nos hace sentir cada vez más cerca de nosotras mismas y de nuestra verdad interior, siendo estos los primeros pasos en la reconstrucción de una identidad que en sus inicios se construyó en base a autoimágenes y autoconceptos muy destructivos y poco alentadores, a propósito de las dificultades y dolores sufridos tan temprano en nuestra vida. Luego de recibir el diagnóstico, entre comillas, comienza un proceso de reconstrucción identitaria, que al comienzo, y gracias al conocer las razones biológicas del por qué funcionamos así, podría tomar una fuerza renovadora, esperanzadora y casi expansiva, pero que pronto comienza a teñirse de tonos bastante oscuros e incluso deprimentes. Y lo digo no porque se me ocurra, sino que porque lo veo y lo escucho muy frecuentemente en los entornos de mujeres neurodivergentes y en redes sociales, en sus relatos y en sus discursos. Con el tiempo y con la divulgación social cada vez mayor de las perspectivas y conocimientos asociados a la neurología, la psiquiatría y a la psicología, disciplinas que nos han ayudado muchísimo a entendernos mejor y reconciliarnos con nosotras mismas, de eso no hay duda, he observado que al final los discursos, tanto de los expertos como de las personas neurodivergentes, han tomado matices sumamente patológicos, en mi opinión, tanto que me preocupa su efecto en la reconstrucción de nuestra identidad neurodivergente y por lo tanto en la salud de nuestra psique. Y digo con el tiempo porque cuando yo viví mi proceso de diagnóstico, entre comillas, hace 4 años, al buscar información, en especial aquella relatada en primera persona, casi no formaban parte de los relatos palabras como trastorno, déficit, síndrome, disfunción, etc. Palabras que hoy están muy presentes,
tanto en los discursos de las personas neurodivergentes como en las descripciones identitarias que ellas hacen de sí mismas. Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Será que la posición desde la cual miramos nuestra propia neurodivergencia y miramos al mundo neurodivergente influye sobre la idea que tenemos de nosotras mismas y nuestra identidad? ¿Será que las definiciones o los conceptos sobre neurodivergencia y sobre los fenómenos que ocurren en torno a ella pueden afectar la reconstrucción de nuestra identidad neurodivergente? Y para aportar a esta reflexión, quiero detenerme en tres conceptos neuro-D, así los llamo yo: neurodiversidad, neurodivergencia y más actualmente neurodisidencia, que más allá de sus definiciones oficiales y de toda la apertura y oportunidades que sin duda han generado en el ámbito de la salud, me han invitado a pensar sobre la carga psicoemocional que, conscientes de ella o no, ellos tienen sobre la forma en la que nos vemos a nosotras mismas y vemos al mundo, y también sobre la forma en la que nos posicionamos ante nosotras mismas y el mundo. Y voy a partir con el concepto de neurodiversidad, que, más allá de lo que plantea la autora, veo que en su uso tiende a destacar solo el aspecto de lo diverso o lo diferente per se, en la expresión del humano y la vida en general, sin ahondar en las consecuencias más profundas de lo que implica la variedad en los sistemas naturales. Y antes de seguir, me toca decir que soy bióloga, por lo que mucho de mi mirada se asienta en lo biológico y en lo natural, y por lo tanto muchas de mis reflexiones se basan en fenómenos biológicos. Muchas de mis explicaciones toman ejemplos de la naturaleza, y muchas de mis acciones buscan propiciar el flujo vital natural, más que el seguir perpetuando modelos mentales o ideas quizás muy elaboradas o muy afines a las perspectivas actuales, pero que desde mi punto de vista son poco compatibles con la vida, esa vida con mayúscula. Dicho esto, te cuento que desde el punto de vista de la ecología como ciencia, la diversidad biológica, que en pocas palabras se refiere a la variedad de especies o tipos de seres vivos que están presentes en la naturaleza, es clave para la salud de los ecosistemas y por lo tanto para su permanencia en el tiempo. Es decir, tomando como ejemplo un bosque, mientras más tipos de seres vivos diferentes vivan en el bosque, árboles, arbustos, enredaderas, musgos, líquenes, insectos, aves, mamíferos, etc., más probabilidad tiene el bosque de permanecer vivo en el tiempo. Y por el contrario, ecosistemas que son menos biodiversos, o sea, que tienen menos tipos de seres vivos diferentes, tienen más probabilidades de extinguirse y desaparecer. ¿Y por qué? Porque mientras más tipos de seres vivos haya en un ecosistema, más posibilidades tiene el ecosistema completo de responder de maneras diferentes a las adversidades y perturbaciones que provienen del entorno. Y esto es porque esa gran variedad no es solo variedad de formas y colores, no es algo estético, sino que, más esencial aún, es variedad en las formas de responder a lo que proviene del entorno. Entonces, retomando el ejemplo del bosque, frente a un incendio forestal, algunos tipos de árboles se van a quemar y morir, sí, pero otros tipos de árboles no solo no van a morir, sino que además se van a beneficiar del incendio, quizá impulsando su reproducción o dispersión de semillas, lo que ayuda al bosque completo como sistema a responder de una manera exitosa a la adversidad. Así, desde la ecología, cada tipo de ser vivo es valioso porque aporta al bienestar general del ecosistema como unidad vital en sí misma, tal como podría ser vista la humanidad, y cumple un rol único e irreemplazable allí. Asimismo, interpreto yo la neurodiversidad, en donde los seres humanos no solo somos neurológicamente diferentes, que es lo más obvio, sino que además justamente esas diferencias nos permiten como humanidad permanecer en el tiempo y evolucionar como grupo humano, percibir el entorno de diferentes maneras, procesar la información de diferentes maneras,
actuar en el mundo de diferentes maneras, nos permiten disponer de una variedad de opciones y posibilidades que no solo incluye las diferentes necesidades de las diferentes personas y seres vivos involucrados, sino que también desde donde emergen y pueden concretarse ideas y soluciones más creativas e inclusivas. Entonces, mi premisa inicial es: el mundo se completa con tu diferencia, siendo la neurodiversidad, para mí, el conjunto de estrategias biológicas esenciales para responder como grupo humano de diferentes formas a las adversidades propias de la vida, de manera exitosa, y así permanecer como humanidad. Entonces, aquí ya queda en evidencia una consecuencia profunda y trascendente de lo que implica respetar y dejar ser a la variedad neurológica humana tal como es. Y es que está directamente relacionada con nuestro bienestar, con nuestra sobrevivencia y con nuestra evolución y expansión como humanidad. Considerando lo anterior, ¿será diferente, o mejor dicho, sientes diferente el mirarte a ti misma como un elemento valioso e indispensable para la humanidad, que tiene un lugar y que cumple un rol, que mirarte como alguien simplemente distinto sin más? Pregunto porque, si bien la diferencia es inherentemente valiosa por el simple hecho de existir, aunque no para todo el mundo, me parece que quizá para nuestra psique le sea más sanador, entre comillas, más alentador, mirarse desde la certeza de ser biológicamente valiosa, que solamente diferente. En cuanto al término neurodivergente, ya se ha mencionado oficialmente que se considera como tal a toda persona que no parece, no se ve, no funciona como lo típico, lo comúnmente visto, como lo estadísticamente normal. Entre paréntesis, recordando que por definición normal es habitual u ordinario, y estadísticamente es la forma en la que se distribuyen los datos cuando los ponemos ordenados en un gráfico, cosa que no ocurre con todas las variables que se miden en la naturaleza, y que por cierto existen test estadísticos alternativos para analizar estos casos. Es decir, neurodivergente es lo que se sale de lo esperado, lo que se sale de lo conocido, lo raro, pero ojo, sin juicio de valor. Entonces, para mí este término es un término biológico, un término descriptivo, y algo que me parece muy interesante de la mirada científica y que por cierto no es fácil de aplicar, es que pretende estar libre de juicio. Observa y describe lo que ve, así tal cual, más allá de si al observador le gusta o no lo que ve. Por lo tanto, este concepto para mí está libre de las etiquetas de bueno o malo, aceptable o trastornado, adecuado o deficitario, capacitado o discapacitado, y hace referencia a las diferencias o divergencias que se hacen evidentes en lo medible, lo visible, lo tangible, bajo las técnicas que hoy están disponibles. Y a partir de aquí es que comienza a emerger lo siguiente. Pienso que el mundo requiere urgentemente de la participación activa de esa parte neurodivergente de la humanidad para hacer de este mundo un lugar más completo y más habitable para todas las formas de vida humanas y no humanas, en beneficio de todos, en beneficio de la vida, esa vida con mayúscula. Porque es más, pienso que los estándares neurodivergentes, más allá de ser hiper o hipo algo, están acusando, están poniendo en evidencia que las formas actuales de vida, los ritmos, los procesos, los objetivos, están muy alejados de lo humanamente saludable y de la vida con mayúscula. Y algo que refleja eso son datos como que solo el 1% de las enfermedades son genéticas, el 9% son de origen infecto-contagioso y el gran 90% restante de las enfermedades son derivadas del estrés. Y si nuestro rol neurodivergente fuera justamente poner en evidencia todo esto y transformar aquellas formas de vida que nos enferman, a propósito de que por nuestras hiper o hipoalgos se nos hace invivible, así tal cual está planteado el modelo,
Entonces, quitándole los juicios de valor y las evaluaciones, entre comillas, las clasificaciones y los términos médicos, ¿será diferente o tú sientes diferente el mirarte a ti misma como una persona que simplemente funciona de una manera poco común, distinta a la mayoría, y que por lo mismo es absolutamente importante que sigas funcionando así tal cual, considerando que como humanidad necesitamos que tú cumplas tu valioso rol aquí, en vez de mirarte como si fueras la sigla de tu diagnóstico, entre comillas, como si efectivamente fueras trastornada, deficitaria, enferma o incapaz? ¿Será que las imágenes de ti misma que se generan en tu psique desde ambas posiciones son diferentes? ¿Te hacen sentir diferente? ¿Generan en ti impulsos diferentes? Y pensando en todo esto, hace unas semanas me encontré en Google con un post de Instagram que se titulaba Neurodisidencias, enfoque neuroafirmativo, publicado en la cuenta de Cuto López, el autor del término. Seguramente ya lo debes conocer. Que si bien todavía no sé si este término neurodisidencia refleja completamente mis sentires y pensares sobre la neurodivergencia, quisiera destacar algo que me parece fundamental en la reconstrucción de nuestra identidad neurodivergente, que se menciona en este post de Instagram y que desde mi punto de vista le permitiría su expansión como perspectiva y podría generar una influencia realmente significativa y positiva en la calidad de vida de las personas neurodivergentes. Y es el orgullo identitario. Es decir, antes que todo, mirarse como un ser válido, valioso y necesario para la humanidad, por el simple hecho de existir, como desde la ecología miramos a todo ser vivo que forma parte de un ecosistema, y sentir orgullo y alegría por ser quien se es, más allá de las opiniones capacitistas y de productividad que intentan seguir perpetuando los modelos socioeconómicos imperantes y también las tradiciones. Para mí, esto es decidir, es llevar la contra a la inercia, es resignificar nuestra historia, es visibilizar y educar con el ejemplo, con lo que ocurre realmente en nuestra vida, y es abrir caminos en favor de nosotras, de nuestra cultura neurodivergente y también del mundo, independiente de su neurotipo. Entonces, ¿será que mirarnos desde estas otras ideas y conceptos, libres de evaluaciones patológicas y de clasificaciones de disfuncionalidad, nos permita reconstruirnos identidades más afines con nuestra grandeza vital humana? Porque diferentes somos, sí, pero seguimos siendo humanas, hermosamente humanas. Porque hasta ahora nos ha resultado muy doloroso, sí, pero seguimos vivas, milagrosamente vivas. En mi opinión y experiencia, creo que sí, porque el conjunto de información y de ideas que tenemos sobre las cosas, en este caso sobre nosotras mismas, constituyen los filtros a través de los cuales vemos la realidad. Y eso que vemos y creemos como verdad genera en nosotras sensaciones, emociones y sentimientos, que son el impulso más esencial para movernos y actuar en el mundo. Es decir, según cómo nos vemos a nosotras mismas, actuamos y nos relacionamos. Entonces, si nuestra forma de pensar la neurodivergencia o de pensarnos neurodivergentes es más bien desde el defecto, desde la insuficiencia, desde lo patológico, lo disfuncional, o desde lo poco prometedor que se ve el mundo allá afuera, el correlato en nuestro sentir será coherente con esas ideas que tenemos en mente, y a nuestro cerebro se le hace muchísimo más difícil, frustrante y agotador encontrar alternativas favorables o comandar acciones beneficiosas desde esa emocionalidad más bien densa, dolorosa y desalentadora, porque tendría que seguir otros caminos neuronales, porque nuestro sistema de activación reticular, por una cosa de eficiencia, va a seguir sosteniendo nuestra atención en eso que tenemos en mente, conectando con la información de allá afuera que compruebe lo que pensamos, filtrando y dejando afuera todo el resto, es decir, todas las posibilidades alineadas con el bienestar, la salud, la alegría, la templanza, la plenitud. No es lo mismo tomar una decisión
y actuar desde la inseguridad, el miedo, sintiendo que todo nos cuesta mucho, que probablemente nos equivocaremos, que somos defectuosas, a hacerlo desde la idea de que nuestro valor como personas no depende del resultado de esa decisión, a hacerlo desde la apertura al aprendizaje, que si no resulta, sirve igual, porque aprendo, porque crezco y ese aprendizaje me acerca un poco más a lo que busco, desde la certeza de que somos valiosas independiente de lo que pase. En ambos casos, nuestro cerebro está en modos diferentes, lee e interpreta el mundo de maneras diferentes y por lo tanto ejecuta de maneras diferentes. Y con esto no me refiero a hacernos las locas con las dificultades con las que tenemos que lidiar a diario a propósito de que vivimos en un mundo hecho para otro tipo de cerebros, sino que a enfrentarlas desde una posición de certeza y poder interior tal que nos permita reconocerlas con humildad, pero sin identificarnos con ellas. Entonces, desde mi punto de vista, detenerse a evaluar desde qué posición te miras a ti misma y desde qué conceptos e ideas estás reconstruyendo tu identidad neurodivergente es absolutamente relevante y es clave para tu bienestar. Y por eso te invito a preguntarte si esa posición contribuye a tu bienestar, te ayuda a desarrollarte, te hace sentir confianza en ti y esperanza en la vida. Ese lugar desde donde te miras, esos conceptos desde donde te piensas, ¿te hacen feliz? Sé que plantearse todo esto no es fácil, remueve interiormente un montón. Sin embargo, la información de ti misma que se muestre ante estas preguntas es fundamental en la reconstrucción de tu identidad, porque esa automirada y ese posicionamiento son los cimientos sobre los cuales podrás construir una vida más respetuosa con tu propia naturaleza y por lo tanto más saludable y plena, y desde los cuales podrás tomar decisiones más favorables para ti. Wayne Dyer plantea: cuando cambiamos la forma de mirar las cosas que miramos cambian. Hasta aquí este episodio del podcast Revoluciona tu neurodivergencia. Espero que haya sido un bonito aporte en tu día y una gran motivación para animarte a abrazar tu neurodivergencia así tal cual es, porque así tal cual es perfecta y correcta. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por dedicar parte de tu tiempo a escuchar lo que quiero compartir contigo y en especial, muchas gracias por existir, por ser quien eres y estar disponible para ti. Te mando muchos cariños y te deseo hermosos días. Un abrazo y nos encontramos en el próximo episodio.